Tengan todos muy buenas tardes. A nombre de Vax Perú, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy que tiene por tema Compliance e Integridad en la cadena de suministro. Y como es de conocimiento de todos, la ética y el compliance son temas fundamentales en un entorno empresarial moderno y cambiante, especialmente si son empresas VAX, donde el compromiso con las mejores prácticas de seguridad y la mejora continua son pilares fundamentales para el buen desempeño de sus operaciones. En ese contexto, el día de hoy hemos visto oportuno abordar un tema de gran interés para el sector, el mismo que cuenta con la ponencia de dos destacados expositores con una amplia experiencia. Y para presentarlos un poquito, les voy a contar que el día de hoy nos acompaña el doctor Dino Carlos Caro. Él es fundador y presidente de la Asociación Internacional de Compliance, ¿no? Y también es el CEO de Caro y Asociados. Y también tenemos a Patricia Espinosa. Ella es la gerente corporativo de auditoría y ética de la empresa certificada VAX, Talma Servicios Aeroportuarios. Ellos dos van a ser los expositores especialistas en el tema que nos van a contar un poquito más acerca de todo este panorama y de importancia sobre el compliance, y a su vez vamos a conocer las buenas prácticas, ¿no?, que les ha permitido robustecer ese sistema de gestión. Entonces vamos a darle pase al doctor Carlos Caro para que nos comente un poquito acerca de la importancia del compliance en las organizaciones que forman parte de la cadena de suministro. Lo invitamos, doctor Caro, para que pueda iniciar su exposición. Mm, No lo Muchas podemos escuchar. gracias, Yanela, por la invitación, a Vas, desde luego, por esta convocatoria, también a los colegas de Talma y especialmente a Patricia por compartir esta mesa. Un gusto, como siempre. Y bueno, este tema es un tema complejo. De hecho, cuando tú me invitaste a participar en este evento, una de las preguntas que te hice, Yanela, fue: definamos un poco a qué vamos con el tema de cadena de suministros, ¿no? Porque si vamos a la discusión sobre compliance y cadena de suministros, hay hoy en día una discusión muy internacional en relación a la debida diligencia de las empresas extranjeras respecto de la cadena de suministros en operaciones del exterior, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, en el año 2021, se aprobó una ley sobre la debida diligencia en la cadena de suministros que involucra operaciones en el extranjero, es decir, cuando los proveedores están fuera de Alemania, ¿no? Y eso tiene como punto de partida el tema de sostenibilidad, ¿no? Más allá de esta discusión del ESG, más allá de estas, digamos, reacomodos que puedan haber en el mundo del compliance por el tema de estos acrónimos que se van actualizando cada cierto tiempo. Si vamos a los años 2000, hasta el 2010, el mundo se movía con el RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa, ¿no? Ahora el signo de estos tiempos es el ESG, y vamos a ver cuál es el acrónimo que nos caerá pues a partir seguramente del 2030, nos vamos a ver, ¿no? Pero no, esto es un tema previo, ¿no? Cadena de provisiones respecto de lo que es proveedores en el extranjero, ¿no? Tiene que ver más con el tema de derechos humanos, tema de protección del medio ambiente, derechos laborales. Y sobre eso, si hay tiempo, hablaremos luego, ¿no? Pero Peruvian Way, ¿no? Hablemos de lo que pasa en Perú, de lo que está aconteciendo aquí cerquita, y luego podemos ver una cosa un poco más internacional, si es que hay algo de tiempo. Voy a compartir una PPT para que se pueda apreciar mejor lo que quiera yo decir. Si pueden ahí ver, me avisan, por favor, si les parece, si lo logran ver. Sí, sí se visualiza, doctor Caro. Muchas gracias. Bueno, compliance e integridad en la cadena de suministros tiene como punto de partida una diferenciación. Como yo siempre digo, el compliance tiene muchas formas de clasificarse. Una de ellas es compliance obligatorio versus compliance voluntario, ¿no? El compliance voluntario es el que va, en el caso del Perú, en el marco de la ley 3424 y el artículo 105 del Código Penal, es decir, ley de responsabilidad administrativa, entre paréntesis penal, de la persona jurídica, y el artículo 105 del Código Penal, que es la llamada consecuencia accesoria, que implica una forma de responsabilidad vicarial de la persona jurídica en el proceso penal, es decir, responsabilidad no autónoma, ¿no? Y eso existe desde el año 1991. Por ejemplo, al Partido Nacionalista, al Partido Fuerza Popular,
Fuerza Popular que va a entrar a juicio oral ahora el 1 de julio, a partir de este lunes. El fiscal a cargo, el famoso mediático fiscal José Domingo Pérez, ha pedido en la acusación la disolución, ¿no?, de la persona jurídica de Fuerza Popular. Como ese sistema es vicarial, el artículo 105 del Código Penal dependerá de si en ese proceso hay o no una condena. Suponiendo que hay una condena, podría aplicarse una consecuencia al partido, de lo contrario no. Si no hubiera una condena, es imposible que se aplique una consecuencia al partido, porque el artículo 105 del Código Penal y el artículo 23 de la Ley de Crimen Organizado, que es una réplica de lo mismo, es decir, la ley también 77, son normas que recogen una forma de responsabilidad penal, pero vicarial. Si no hay sanción al individuo, no hay sanción a la persona jurídica. La ley 3424 es completamente distinta, ¿no? La responsabilidad es autónoma. Bueno, pero lo que voy es eso. En el marco de esas normas, el compliance es voluntario. Lo haces si quieres, si no quieres, no lo haces. Pero también hay el compliance obligatorio, que es el de los llamados, valga la redundancia, sujetos obligados, aquellos que no tienen la capacidad de decidir si se hace compliance o no, lo tienen que hacer porque la ley los obliga. Acá en el Perú, como en la mayoría de los países, el modelo más exitoso es el compliance antilavado, ¿no? En algunos países, tipo Estados Unidos, está el compliance anticorrupción, FCPA, por ejemplo, ¿no? Acá en Perú, el compliance anticorrupción no es obligatorio. Es muy curioso, ¿no? Tenemos un país con muchos problemas vinculados a la corrupción, pero no tenemos un compliance obligatorio de corrupción, ¿no? No tenemos un compliance obligatorio en temas de derechos humanos, siendo el tema de derechos humanos en Perú un tema importantísimo. Pero bueno, tenemos compliance antilavado y en esa línea, hablando de provisiones, proveedores que están involucrados en lo que es el transporte, podemos identificar algunos sujetos obligados que están en la línea de lo que son los sujetos obligados. Esos sujetos obligados, como ya saben varios acá seguramente no estamos entre neófitos, si no estamos entre entendidos, son los que tienen que llevar un monitoreo de operaciones, tienen que poder identificar operaciones sospechosas y, de ser el caso, reportarlas, ¿no? Bueno, entonces, la ley que crea la UIF, que ha tenido muchas modificaciones, identifica algunos sujetos obligados, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben proporcionar información? Por ejemplo, a las agencias de aduanas. Y las agencias de aduanas tienen que tener compliance y tienen además su régimen propio, ¿no? Descriptivo, además en una regulación propia, que establece cuáles son los linderos, detalles de su sistema de cumplimiento, ¿no? Dice el artículo 8.2 que también están obligados a informar a la UIF con respecto a operaciones sospechosas y operaciones de acuerdo al monto que fija el reglamento, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de, ¿no? El numeral 2 del 8.2 dice servicio de correo y courier. Numeral 10, despachadores de operaciones de importación y exportación. Bueno, están en la lista de los sujetos obligados. Luego, si vamos a la ley 29038, que como es obvio es posterior a la ley que crea la UIF. Esta es la ley que incorpora la UIF Perú a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta ley repite en cierto modo todo lo que dice la ley anterior respecto a los sujetos obligados, pero tiene algunas ampliaciones o precisiones, ¿no? Entonces, respecto a los sujetos obligados, dice el 3.1 que son sujetos obligados a informar y como tal están obligados a proporcionar información e implementar, ¿no? Interesante, ¿no? El sistema de prevención de lavado, financiamiento del terrorismo, la persona natural y jurídica siguiente. Nuevamente, agencia de aduanas, y deben proporcionar información de acuerdo a lo requerido las empresas que prestan servicios de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre. ¿Ok? Claro, entonces son ejemplos de sujetos obligados que participan en la cadena de proveedores, ¿no? Pero fíjense ustedes, hasta acá hemos hecho referencia a los que participan en el transporte, ¿no? Aduanas, correo, courier, despachadores,
de operaciones de importación y exportación, agente de aduanas, empresa que presta servicio de transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre. Sí, mucha referencia a todos ellos, porque ellos son los que permiten el flujo, ¿no? El flujo de bienes a nivel nacional e internacional. Y en ese flujo de bienes es que se puede transportar activos que pueden tener un origen ilícito. Y de hecho, en la Ley Penal contra el Lavado de Activos, que es el Decreto Legislativo 1106, hay un delito que consiste en transportar, mover, movilizar bienes de origen delictivo. Ojo, es una forma de lavado de activos, un poco extraña, ¿no? Porque el lavado de activos en verdad son los famosos actos de transferencia, conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, pero bueno, acá estamos hablando de un tipo penal que habla del transporte propiamente dicho. Bueno, entonces, esta noción de cadena de provisiones a la que nos estamos refiriendo en este momento tiene que ver en verdad con los que participan en el flujo, transporte, ¿no? Movimiento de, ¿no? Si somos estrictos, si somos estrictos, tendríamos que tener un enfoque muy europeo en el sentido de abarcar dentro de esta línea no solamente, no solamente a los que están comprometidos con el transporte, movimiento de, sino tendríamos que incorporar indudablemente a los propios proveedores, ¿no? Y eso ya resulta más complicado. Eso ya resulta más complicado porque nos pone en una línea donde la supervisión o el compliance se amplifica, ¿no? Y en el caso del Perú, esto es especialmente sensible por un ejemplo que pondré luego, que involucra a los transportistas, desde luego, involucra a varios sujetos obligados, a las autoridades, que es el tema de la minería ilegal, que es además la ratio legis o el motivo de la ley, el decreto legislativo 1101, que en la época de Humala fue emitido, expedido a propósito de la lucha contra la minería ilegal. Entonces, si queremos tener una noción más completa de lo que es cadena de provisiones o de proveedores, tendríamos que hablar no solamente de los que participan en el transporte o flujo de, sino tendríamos que hablar de los proveedores en sí mismos. Bueno, vamos a entrar en materia a propósito del ejemplo. Pero, ¿qué riesgos penales están dados entonces alrededor del transporte? Vamos a hablar de los riesgos penales alrededor del transporte. Es lo que se quiere prevenir hablando de criminal compliance. ¿Qué delitos podrían estar involucrados? Acá hay algunos ejemplos, podrían haber otros, desde luego. Pueden haber casos de fraude, falsedades, etcétera. Pero pensemos en los delitos más recurrentes, ¿no? Delitos aduaneros. La ley 28.008, que es una ley antigua, prevé las dos clásicas figuras, que es el delito de contrabando y defraudación de rentas de aduana. ¿Cuál es la diferencia? Como hay no abogados acá en el grupo, simplemente decir que el contrabando es un delito que se comete sin hacer trámite aduanero, es decir, el contrabandista elude el trámite aduanero, no hace pasar la mercancía por la aduana. El defraudador de rentas de aduana simula un trámite aduanero. Por ejemplo, subvaluando la mercancía, reduciendo el número de especies de la mercancía, es decir, haciendo algo, un ardid con la finalidad de pagar menos o no pagar ningún impuesto aduanero. Contrabando, muy bien, sin trámite aduanero, eludo el control aduanero, defraudación de renta de aduana, paso entre comillas el control aduanero, pero en verdad lo defraudo. Delitos que se pueden cometer en este contexto. Tráfico de drogas, el pan de cada día, lamentablemente, en nuestras tierras. Casos de tráfico de drogas que se detectan de forma circunstancial, al paqueteo, al menudeo, como el caso de las burriers o mulas de transporte de drogas, hasta casos, digamos, de contenedores llenos de drogas, kilos o toneladas de drogas que son detectados dentro o fuera del Perú, pero con origen en Perú o que han pasado por algún puerto de Perú.
Y eso es compliance, ¿no? Eso es compliance, ¿no? ¿Qué seguridades tienes en esta cadena de proveedores? Concretamente en este caso en el transporte, ¿no? Bueno, y luego tienes el famoso delito de lavado de activos, ¿no? Hoy en día, acá en el Perú, vivimos lamentablemente ante una fiebre de lavado de activos. Para todo el lavado de activos, ¿no? El lavado de activos es para todo. Muy bien, a nadie en el Perú, y esto es una broma por cierto, a nadie en el Perú se le niega un vaso de agua ni un proceso por lavado de activos, ¿no? Es decir, alguien se pelea con alguien y ya esto acaba en una denuncia, proceso por lavado de activos, ¿no? Entonces, es uno de los males de estos tiempos. Hace muchos años, el terror de los empresarios era acabar denunciado por estafa. Luego fue el delito de asociación ilícita para delinquir. Hoy en día es lavado de activos y de cuando en cuando organización criminal, ¿no? Con esos cuadritos, con esas PPTs, con esos organigramas que se hacen, eso, ¿no? Bueno, lavado de activos ya, si somos estrictos con el lavado de activos, buenos fiscales, buenos policías, buenos jueces, el lavado de activos es un delito muy acotado. El lavado de activos no es cualquier cosa. El lavado de activos no es tener mucha plata. El lavado de activos no es un delito que sanciona el enriquecimiento. El lavado de activos no sanciona la informalidad. El lavado de activos no sanciona a la persona que tiene una riqueza no justificada, como en el ilícito administrativo tributario, ¿no? El incremento patrimonial no justificado. El lavado de activos no es un delito de enriquecimiento de particulares. En Colombia, por ejemplo, desde hace más de 20 años existe un delito que se llama el delito de enriquecimiento ilícito de particular. Así como en Perú existe el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, en Colombia también lo hay. Pero aparte en Colombia hay el enriquecimiento ilícito de particulares. El particular que se enriquece sin justificación. Acá en Perú eso no existe. Acá en Perú eso es una infracción administrativa, enriquecimiento patrimonial no justificado. Oiga, señor Caro, usted tiene en su cuenta 1 millón de soles y no sabemos de dónde porque usted no ha tributado. Usted tiene, presenta PDTs anuales, mensuales, trimestrales, lo que toque, casi siempre en cero, pagando poquito impuesto. Entonces, ¿de dónde usted tiene 1 millón de soles en su cuenta? ¿Cómo? Como dice la canción, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Incremento patrimonial no justificado. Viene la SUNAT, me dice, de ese millón, por favor, mi tajada, 30% es para mí. Muy bien, y yo me quedaré con 700. No es muy triste, claro, en el ejemplo. Bueno, acá en el Perú, eso es un ilícito administrativo. Pagaría además multas y lo que fuera, tributario, pero en Colombia sería un delito. En Perú no es un delito, no es lavado de activos. El lavado de activos no es tener riqueza. El lavado de activos es que yo tengo una riqueza, 1 millón de soles, proveniente en todo o en parte de un ilícito previo, ¿no? Que es un delito que ha sido cometido con anterioridad y que ha generado esa riqueza. 1 millón de soles, de los cuales una parte proviene de un fraude en bitcoins, en moneda virtual, el ejemplo. Bueno, eso es lavado de activos. ¿Todo eso puede cometerse en la cadena de proveedores? Sí, claro. Y el mejor ejemplo tiene que ver con la minería ilegal. Y acá viene mi ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo estrella. Este es un ejemplo estrella porque si ustedes ven las cifras de la criminalidad y las estimaciones que hay de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, desde hace ya más de 15 años, la minería ilegal ha superado el tráfico de drogas en rentabilidad. No existe, no existe oficio criminal, no existe forma de criminalidad que genere mayor riqueza en la historia de toda la República del Perú que la minería ilegal. La minería ilegal es un fenómeno absolutamente millonario, súper rentable. Hay muchos libros, informes, páginas escritas por privados particulares, consultores de todas las bancadas, de todos lados, instituciones públicas, privadas, sobre este fenómeno que en el Perú tiene casi 30 años, diría yo. Este es un fenómeno que ha empezado mínimo desde los 90 y hoy en día, digamos, podríamos decir que hay más de 1 millón de personas que viven directa o indirectamente de la minería ilegal. Y bueno, como hay data, la data empírica es la que sirve, ¿no? No la data especulativa. Y justo este año, a propósito de el fórum de minería, el foro minero,
que organiza cada año la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se difundió, se presentó y se difundió este análisis comparativo de acciones gubernamentales realizado por el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Eso está en la página web del IPE, lo pueden ustedes buscar. Y dio lugar a esta nota del comercio que ustedes pueden ver hacia la derecha, pero pueden ir a la fuente también. El titular del comercio es: el Perú exporta el 44% del oro ilegal de Sudamérica, que se remite además a esta fuente, ¿no? Y esto es data empírica, que son estimaciones hechas con información empírica, ojo. No es una data precisa, es una estimación, pero tampoco es especulativa, es producto de una técnica, ¿no? Una técnica para tratar de cuantificar y saber este fenómeno, qué es lo que acumulan. Y acá tienen la información. Según el IPE, según el IPE, el Perú exporta el 44% del oro ilegal de Sudamérica. Es decir, estamos hablando de 4.483 millones de dólares en el año 2023. Esto no es Estados Unidos, esto no es un caso de Wall Street, esto no es un caso del Department of Justice, no, no, este es un caso peruano. Esto es Perú, Perú, ¿ok? Esto es el Perú. Entonces, la minería es la industria criminal más lucrativa de la historia, más por encima del tráfico de drogas. Y alguien me dirá: Caro, ¿y cómo llegas a la conclusión, Carlos Caro, que es más millonaria que el tráfico de drogas? Bueno, un dato empírico, ¿no? Pueden ir a las cifras de la UIF. Los reportes de operación sospechosa e informes de inteligencia financiera por minería ilegal superan de largo las cifras, reportes por lo mismo en materia de tráfico de drogas. No de ahora, de hace más de 10 años. Bueno, ¿a dónde va el oro? ¿A dónde va el oro? El oro va a la India, 24%, 21% a Canadá, Emiratos Árabes Unidos, 15%, a Estados Unidos el 14%, el otro 14% a Suiza, 3% al Reino Unido y a otros lugares 6%. ¿Qué exporta Perú? Perú lo que exporta es doré, ¿no? El doré es una barra, mm, puede tener pesos variados, claro, con un porcentaje de oro que puede ser 60%, por ejemplo, y otro porcentaje de varios metales, ¿no? Plata, etcétera. Y solamente la refinación que existe en determinados países puede llegar a convertir el oro en 99.999%, que se puede utilizar para la joyería fina o para las reservas internacionales, para lo que fuere, ¿no? Es por eso que se exporta a estos países, ¿no? Y hay empresas especializadas. En Suiza, por ejemplo, una empresa famosa, Metalor, ¿no? Refina el oro al 99.9%, ¿no? Bien, y eso se vende por los canales formales que correspondan, ¿no? Bueno, ¿cómo llega el IPE a esta conclusión? Revisen el informe. Es data empírica recogida entre lo que se declara y lo que se exporta. En ese diferencial es que surge este hueco, ese forado que da lugar a los 4.483 millones de dólares, que sería más o menos el 44% del oro ilegal de Sudamérica, ¿vale? Partiendo de estas cifras, si nosotros tuviéramos que voltear la mirada, si nosotros tuviéramos que voltear la mirada, como aquel palmazo sobre el hombro, ¿no? En la poesía de Vallejo, nosotros tendríamos que decir: oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Cómo hemos llegado a esto, no? ¿Cómo ha pasado esto, no? ¿Cómo hemos llegado a este punto, no? La respuesta, desde mi punto de vista, está más o menos a la vista, ¿no? No hace falta rascar tanto para llegar a la conclusión a la que se puede llegar, ¿no? Acá hay varios actores, ¿no? Por un lado tenemos a las autoridades locales a cargo de la prevención y persecución del delito. Ya sabemos cuáles son los déficits, vamos a decirlo así, o las inacciones que puedan tener los supervisores como el OEFA, el MINEN, con esta, y lo digo de forma, digamos, respetuosa, pero crítica, con esta perversión que es el reinfo,
y no entro en más detalles porque es un tema legal, administrativo. La SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene que procesar la información y reportarla, y podríamos hablar de por qué puedo ser crítico sobre este punto. La propia SUNAT, que tiene deberes de supervisión en todo lo que es este proceso de recojo, transporte, exportación, la propia policía, el Ministerio Público, y ahí podríamos ir trasuntando, pasando por el Poder Judicial, etcétera. Es decir, hay una responsabilidad del Estado, sin duda, sin duda. El Estado responsable, sí, sin duda. Si vamos al tema Loroya, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Loroya es hasta cierto punto bastante dura, bastante lapidaria con el Estado peruano respecto al incumplimiento de sus labores de prevención en temas de protección del medio ambiente, la salud pública, de los pobladores, etcétera. Si tuviéramos que hacer un recuento de las omisiones o déficit de prevención por parte del Estado, llegaríamos a una conclusión tan poco auspiciosa para el Estado peruano. Ojo, yo no estoy hablando de la persona tal, el ministro tal, el funcionario tal, no, no. Llegamos a un punto de eso que el profesor Winfried Hasselmann, que era un penalista famoso, fue presidente del Tribunal Constitucional alemán, denominaba irresponsabilidad organizada, ¿no? Si quieren leerlo en alemán, que se suele leer al revés, organizada irresponsabilidad, ¿no? Es decir, hay veces hay tantos actores en el medio que lo que importa es el producto. Todo esto está desorganizado y no sabemos quién es el responsable de esta desorganización. Algo así como la fuente ovejuna, como siempre digo yo, no todos a una. Si vamos al sector privado, nos vamos a encontrar también con algunas cosas, ¿no? Porque hay sujetos obligados a implementar sistemas de prevención y no lo hacen. Muy bien, yo estuve en un tribunal CIADI el año pasado como expert witness o testigo experto, y uno de los temas que le interesó mucho al tribunal es un caso que todavía no se ha fallado y tampoco trae más detalles porque hay deberes de confidencialidad, pero uno de los temas que le interesó mucho al tribunal era los deberes de los sujetos obligados. Ya, el Estado sí, pero los sujetos obligados, ¿qué hacen los sujetos obligados? Si hay sujetos obligados, en un caso vinculado a temas de minería ilegal y responsabilidades de empresas, del Estado, etcétera, ¿qué hacen los sujetos obligados, no? Si las empresas mineras tienen oficiales de cumplimiento y son las propias empresas mineras que exportan, las que muchas veces acopian y procesan minerales, también hay empresas que venden o alquilan maquinarias para la industria minera, también hay empresas que comercializan insumos fiscalizados, también hay bancos que permiten el flujo de capitales dentro y fuera del país, agencias de aduanas, empresas de custodia y transporte de valores, empresas de carga y transporte internacional, empresas aseguradoras de valores, muchas transnacionales. Ojo, no estoy hablando de ninguna en particular, ¿no? No, cero, cero, o sea, no, no me estoy refiriendo a ninguna en particular. A lo que voy es a que en medio de todo esto tenemos un resultado. El resultado es que el oro ilegal se exporta, pasa por la aduana, paga impuestos, se regulariza como se tenga que regularizar y al final nadie es un responsable, ¿no? Porque todos quieren hacer su parte, el Estado incluyendo quiere hacer su parte, pero el resultado final es que la prevención no está surtiendo efectos, ¿no? Y como repito, no estoy achacando responsabilidades absolutamente a nadie, mi comentario es muy general. Entonces, ¿cuál es la conclusión sobre este punto, no? La debilidad de los controles, ¿no? Es no compliance, o sea, no hay compliance tan débil como este, ¿no? Si estamos hablando de estos resultados, a la vista, que es como un perro que si no te ladra te muerde, es como tener un elefante sentado en una cena sin que te des cuenta, ¿no? O sea, si tenemos este resultado, tenemos que aceptar que la debilidad de los controles permite que el oro ilegal se declare, pague impuestos, se exporte y se lave a través de las aduanas mediante compraventas internacionales con pago bancarizado. Claro, entonces esto significa que en el ejemplo que estoy mencionando hay que elevar los controles, ¿no? Y esto, como repito, porque acá en el mapa de competentes
he puesto a autoridades y a privados que no son solo los transportistas, son también los productores, entre comillas, de empresas mineras, los que acopian, etcétera. Incluyo bancos, empresas aseguradoras, es decir, toda la cadena completa, el concepto en toda la extensión de proveedor, ¿no? Bueno, entonces, si entramos al tema de compliance, en el ejemplo dado de los proveedores, acá tienen ustedes algo interesante, ¿no? La OCDE este año lanzó este informe en español o difundió este informe en español. Esto es fresquito, esto es de hace un mes. Este manual sobre debida diligencia ambiental en la cadena de suministro de minerales, ¿no? Súper interesante porque el enfoque es un enfoque mucho más global, ¿no? Ya no estamos hablando de suministro solo en el sentido de transporte. Oye, tú eres mi proveedor para el transporte o para asegurar, para el flete, para la seguridad. No, no. Vamos a hablar del concepto global de suministro, ¿no? Proveedor, ¿no? Provider, en todo el sentido de la palabra. Si tú me vendes algo y yo estoy en los Estados Unidos y te compro a ti que eres de China, de Bangladesh o de Venezuela, de Perú, de Costa Rica o del África, te tengo que hacer compliance. Tú eres un tier party, tú eres una tercera parte, te tengo que hacer compliance. Entonces, tú como proveedor tienes que pasar por la debida diligencia. Bueno, y ahí están los detalles de cómo podría ser la debida diligencia a nivel de lo que es suministro de minerales. Y eso podríamos decir hoy en día, esto es tipo soft law, no son recomendaciones, pero la línea al hard law está servida. Esto de la OCDE es soft law, ¿no? Es decir, derecho blando, recomendación no vinculante, pero el camino hacia el hard law está servido. Y un gran ejemplo, si vamos ya a la cuestión histórica, es esta ley alemana, la ley alemana sobre debida diligencia corporativa en la cadena de proveedores, ¿no? A los que les guste el alemán es la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, ¿no? La ley de debida diligencia en la cadena de proveedores, ¿no? Esta no está traducida al español, pero ahí con la Asociación Internacional de Compliance hemos hecho la traducción al español que pronto vamos a difundir de forma libre. Súper interesante porque obliga a los alemanes, a las empresas alemanas a partir de un cierto número de trabajadores, a tener que preocuparse por a quién le compran, quién es su proveedor, conocerlo. Así como conoces a tu cliente, tienes que conocer acá a tu proveedor, ¿no? Y saber a quién le compra, si ese está cumpliendo con los deberes de debida diligencia en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia laboral, etc. Y muy en esa línea, dejarlo, está esta norma, esta directiva de debida diligencia de las empresas aprobada por la Unión Europea, ¿no? Los europeos dicen, y esto es casi una broma, ¿no? Desde luego, ¿no? Los europeos a veces dicen, oye, Estados Unidos lo inventa, China lo replica o lo copia y Europa lo regula, ¿no? O lo sobreregula, ¿no? Bueno, claro, porque hay mucha regulación en Europa, ¿no? Regulación que no hay ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Y eso nos genera siempre la discusión sobre competitividad versus regulación, ¿no? Más regulación, un poco menos de competitividad, porque son costos, los costos regulatorios. Bueno, vamos terminando. El mapa, ¿no? ¿Qué trae todo esto? He puesto el ejemplo de la minería como un ejemplo, otros que podrían haber. Riesgos personales, directores, gerentes, empleados de una empresa pueden estar sometidos a riesgos personales, penales, proceso penal con una detención preliminar, prisión preventiva, eventualmente condena, riesgo patrimonial, afectación a sus bienes, riesgo reputacional personal al individuo, y en la parte corporativa, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Las consecuencias accesorias del 105, que es vicarial, penas para la persona jurídica, la ley 3424, riesgo patrimonial para la empresa, riesgo reputacional, como el tablero de control de lo que podría pasar y hay que controlar. Y la ley, la 3424 en particular, como sabemos, tiene una cláusula eximente en el 12.1, pero que solo aplica cuando el autor es del mando medio, ¿no? Yo esto lo he criticado incluso por escrito, publiqué un artículo el año pasado en España, en Perú, sobre esta materia, en ambos lados.
criticando la modificación que se hizo siguiendo unos lineamientos OCDE, del grupo anticorrupción o anticohecho transnacional de la OCDE, criticando esa propuesta y lo que finalmente fue la modificatoria a través de la ley 31740. Pero la foto es de que el Compliance Program, en tanto tenga estos elementos, puede en algunos casos diluir la responsabilidad o atenuarla, ¿no? Si tienes compliance officer, si tienes un mapa de riesgo, tu whistleblowing o canales de denuncia, si tienes una difusión y capacitación periódica y si tienes tu plan de mejora, ¿no? Evaluación y monitoreo del modelo de prevención. Ya todos sabemos que nada de esto es cumplimiento, incluso lo de Taylor Made, esto que aparece acá, no es Taylor Swift, por favor, es Taylor Made. Todo el mundo decía, el compliance, Taylor Made, trae la medida, ¿no? Yo ya acá estoy un poco más alejado de esa idea. Creo que el compliance se va encaminando cada vez más a procedimientos que podrían terminar como en la contabilidad en tratamientos retail, ¿no? O por lo menos gran parte de los procesos hacerlo retail, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Lo que me importa es esto, ¿no? Y acá acabo, ¿no? ¿Cuál es el mejor compliance para mí? Porque muchos acá pueden estar diciendo, oye, bueno, sí, sería bueno hacer compliance, ¿no? Sería bueno tener una mejora en nuestros sistemas de cumplimiento. Y yo creo que hay que tener acá mucho cuidado. Nosotros, si lo ponemos en el escalafón más bajo, si vamos de abajo hacia arriba, lo que está en verde, nosotros nos movemos todos los días en ese terreno verde, libertad personal y corporativa. Tenemos la libertad de hacer lo que queremos, dentro del marco de la ley, claro, en lo personal y en lo corporativo, ¿no? Y luego por encima, y voy al plomo, a la segunda línea de arriba para abajo está la regulación. Y ahí está, digamos, al medio la autorregulación, el compliance, ¿no? El compliance lo que hace es protocolizar, ¿no? Te pone reglas para acercarte a la regulación o al cumplimiento de la regulación. El problema que hay, y con esto acabo ahora sí, es que yo creo que en los últimos años estamos asistiendo a una hiperregulación del compliance, ¿no? Son tantas las normas ISO, son tantas las normas, digamos, de calidad que se van produciendo y dando a lo largo de estos tiempos, que hay veces yo pienso que es momento de pensar en cuál es la visión desde el lado de la empresa, ¿no? Porque para la empresa son o un menú de opciones donde uno dice, oye, ¿qué norma de compliance implemento, no? La 37000, no lo digo para auditar, ¿ah? La 37001, es decir, la 37000 de gobernanza empresarial, la 37001 anticorrupción, la 37301, la de canales de denuncia, la de investigaciones internas, que es la 37008. ¿Cuál? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Y yo digo, bueno, es importante detenernos siempre en pensar en la utilidad de la herramienta que tú puedas utilizar en términos de compliance, ¿no? Porque como reitero, las empresas no nacen para ser compliant, las empresas nacen para competir en el mercado, vender bienes, vender servicios, y si son organizaciones no lucrativas para cumplir su rol, su función, su objeto. El compliance es una carga autorregulatoria, si quieren verlo así, autorregulatoria, ¿no? Es un costo, ¿no? Y como tal, todo lo que te cuesta, tienes que administrarlo bien, ¿no? Todo lo que te cuesta tiene que traer un beneficio y ese es el balance fino en el que tenemos que integrarnos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, que es lo más valioso en estos tiempos. Ya casi nadie presta atención a nada, eso es lo más importante. Y acá estaré para las preguntas finales en su momento. Gracias. Muchas gracias por su importante contribución, doctor Caro. Estamos seguros de que el día de hoy la información que nos ha compartido nos va a permitir tener una mejor visión o panorama sobre los beneficios del compliance en todos sus niveles. Recordemos también los que están participando hoy que la integridad y el compliance pues son la brújula, ¿no? Que guía un poco nuestras acciones en la cadena de suministro, nos permite muchísimo asegurarnos de que cada paso que nosotros venimos dando esté alineado con las leyes, las regulaciones y sobre todo estándares que se manejan con ética, ¿no?
Entonces, acto seguido, vamos a invitar a quien ya está conectada ahora, que es Patricia Espinosa. Ella es gerente corporativo de auditoría y ética de Talma Servicios Aeroportuarios, que nos va a compartir, ¿no?, las buenas prácticas. Talma Servicios Aeroportuarios no solo cuenta con la certificación BACS, sino también tiene la ISO 37, ¿no? Todas las buenas prácticas que ha venido adoptando esta organización. Entonces te doy pase, Patricia, para que nos cuentes un poquito esas buenas prácticas. Muchas gracias a Vasco por la invitación, muchas gracias también y felicitar al doctor Caro porque creo que nos ha eh, puesto en un buen contexto en la situación actual en la que nos encontramos como país frente a la corrupción y qué es lo que nos toca hacer al sector privado y en realidad a la sociedad en general para poder hacerle lucha y hacer frente a este tema que en realidad es un gran problema no solo en nuestro país, sino creo que en toda la región en la que nos encontramos y nos desarrollamos, porque no genera desarrollo y nos pone en una situación menos competitiva que el resto de los países del mundo. Entonces, a mí me toca hablar sobre, creo que el doctor Caro ha explicado muy bien toda la parte normativa en que nos encontramos y a mí me toca hablar justo de esta autorregulación que él comentaba, ¿no? Nosotros desde hace algunos años, desde el 2018, empezamos a darle forma a un sistema de compliance que siempre ha existido, porque en realidad el sistema de compliance se soporta en una cultura, que es una cultura de integridad, una cultura de hacer las cosas bien, y eso siempre existió dentro del grupo, ¿no? Al que yo pertenezco. Pero es verdad que la cultura por sí sola no da cumplimiento a los requisitos legales que hoy tenemos en nuestro país y en los diferentes países donde ahorita Talma opera. Entonces, hay que darle estructura a esta cultura, definir una estructura de gobierno, definir procedimientos particulares que además robustezcan nuestro sistema de cumplimiento y nos ayuden al objetivo final, que es prevenir los actos de corrupción en la compañía y con terceros con los que nos relacionamos. Así que voy a proyectar. Me avisan si lo logran ver, sí se ve, ¿no? Sí, Sí, Pati. Sí. listo. Ok. Ok. Entonces, bueno, voy a correr rápido, no, solo para poner en contexto. El grupo Otalma pertenece al grupo Sandoval, que es un grupo peruano que tiene diferentes operaciones en diferentes países de la región, como es México, Ecuador, Colombia, Perú. Y acá a nivel de Perú también tiene diferentes empresas que están dentro del rubro logístico, ¿no? Tenemos a Dinet, Aeropuertos del Perú. Actualmente operamos en más de 40 aeropuertos a nivel regional y en cada uno de los países donde operamos tenemos la misma problemática, ¿no? Que es la corrupción. Y justo quería empezar esta presentación con esta lámina, que es un índice de percepción de la corrupción, de transparencia, que nos evidencia un poco, claro, en la medida en que los colores se pintan más rojito, nos dicen qué tan problemática o qué tan grave es el problema de corrupción en los diferentes países, ¿no? Nosotros como Perú nos encontramos en la posición 33, ¿no? Ay, Dios, creo que hice, se movió. En la posición 33 y creo que eso nos debería dar mayor justificación a lo que comentaba el doctor Caro, ¿no? Si bien hoy en día en nuestro país las leyes anticorrupción no son de carácter obligatorio, solo para los sujetos obligados, los que están obligados a tener un sistema de lavado de activos, como son las entidades financieras, las mineras y todas las que caen dentro de estos objetos obligados, el resto de las compañías no tienen una obligación de tener un sistema de compliance y va a depender de la voluntad individual de las empresas de implementar un sistema que ayuda a prevenir. Si nosotros en realidad como país vemos el problema de la corrupción no solo como un problema ajeno, sino como un problema que impacta en la economía de nuestro país y en el desarrollo, vamos a tomar más conciencia de la importancia de hacer
lucha efectiva frente a estos actos, y para hacer lucha efectiva frente a estos actos tenemos que hacer cambios desde adentro, desde las operaciones, desde nuestra gente, desde nuestro relacionamiento con las autoridades, desde el relacionamiento con las partes interesadas con las que nos relacionamos. Y todo eso se tiene que enmarcar en un sistema de prevención, de cumplimiento, en una cultura de integridad sólida. Entonces, el marco regulatorio en Perú, que no voy a profundizar porque el doctor Caro lo ha tocado en algún momento en su exposición, nosotros en esta materia de anticorrupción tenemos todo un antecedente de marco normativo que se ha ido sumando y mejorando en el tiempo. De hecho, el último cambio normativo que se ha dado en nuestro país ha sido el año pasado, en donde la famosa ley 3424, ¿no? Que se da en el 2016, que después de esta fecha tuvo varios cambios agregados de leyes, salió el reglamento. El año pasado tuvo un último cambio en donde se incrementaron los delitos de manera significativa. Hoy tenemos casi 30 delitos dentro de la ley, diferente variedad de delitos dentro de los grandes delitos de narcotráfico, lavado de activos, pero también otros nuevos que no estaban tipificados dentro de esta ley administrativa, o sea, que penaliza administrativamente al ente jurídico, como es, por ejemplo, los nuevos delitos agregados están la defraudación tributaria, la defraudación aduanera. Y además del incremento de delitos, también ha habido algunos ajustes dentro de los temas que ya trataba esta ley, ¿no? Como por ejemplo el factor eximente, que el doctor Caro también lo ha mencionado, ¿no? La inaplicabilidad del factor eximente cuando el delito haya sido cometido por algún socio director, algún administrador o algún representante legal o apoderado de la capacidad del control. Antes la ley, antes de este último cambio, te permitía al ente jurídico tener un factor eximente si podía demostrar que un sistema de compliance existía en su compañía y además estaba de acuerdo al tamaño de la organización, era robusto y cumplía con el fin último, ¿no? Que era proteger y prevenir los actos de corrupción en la organización. Pero con este último cambio, en realidad el factor eximente pierde peso en el sentido que la norma dice que no va a ser, que va a ser inaplicable este factor si es que en un proceso de investigación se determina que el delito fue cometido por alguna de estas partes, ¿no? Dentro de la organización. Entonces ya no es suficiente tener un sistema robusto, ¿no? Y que nos pone en una situación complicada porque en realidad ningún sistema de prevención es 100% fiable. Y uno, porque los controles no pueden todos ser automatizados, hay mucha manualidad en muchos de los casos y en muchas de las compañías, pero además porque los procesos son ejecutados por personas y las personas tienen una libertad de actuar. Y esa libertad no se puede controlar, no podemos controlar la voluntad de 14.000 colaboradores que en nuestro caso somos como grupo Talma, no podemos controlar la voluntad de las 14.000 personas. Entonces, gestionar y controlar la voluntad individual de todas las personas que forman parte de una organización es complicado, por lo cual era importante trabajar desde dentro de la organización y tener un sistema robusto que me ayude a prevenir, a disuadir y a sancionar cualquier anormalidad que ocurra dentro de la organización, poniendo controles y además teniendo también procesos disciplinarios sólidos. Pero hoy en día, de acuerdo a la norma y este factor eximente, ya no es suficiente tener un sistema robusto, ¿no? Si es que en un proceso de investigación se determina que una de estas partes interesadas estuvo involucrado o fue factor importante dentro de de la ejecución de un delito. Entonces, bueno, esto como preámbulo y ya voy al punto. ¿Qué es en realidad para el grupo Sandoval hablar de cultura e integridad? Nosotros vemos como cultura e integridad como el compromiso de cada una de las personas que forman parte de la organización y un compromiso en la toma de las decisiones y en el cumplimiento de todas las políticas, procedimientos y de la ley, ¿no? Que nos aplique en los diferentes países donde operamos, porque somos conscientes que todo esto nos va a permitir ser una empresa sostenible, ¿no? A lo largo del tiempo,
como parte de la búsqueda de este compromiso y como parte del compromiso no solo de las personas, sino de la institución en general para con el cumplimiento de la ley, hemos buscado a lo largo de los años robustecer nuestro sistema y es por eso que a lo largo de los años hemos logrado certificar también nuestros sistemas. Hoy en día contamos con la certificación de la ISO 37001 y además también tenemos una certificación antisoborno y hace poco hemos obtenido una nueva certificación que es la certificación anticorrupción. Así que lo que buscamos es una autorregulación sólida que no nos lleve a la hiperregulación, pero sí que nos lleve a una regulación que nos dé la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, nuestro modelo de prevención consta de 8 elementos, ¿no? La gobernanza, es decir, para nosotros es súper importante tener clara una estructura de gobierno que nos ayude a liderar y ejecutar todos los lineamientos internos y éticos que tenemos dentro de la organización. Tener una gestión de riesgos, un plan de monitoreo, un programa de capacitación, un sistema de denuncias, todo un proceso de diligencia, que bien lo comentaba el doctor Caro, que es súper importante, porque es súper importante gestionar el relacionamiento con las partes interesadas. La relación con el directorio es una pieza fundamental y la mejora continua. Esos son los 8 elementos que además cumplen con todos los requisitos mínimos que hoy en día te exige la normativa peruana. Voy a empezar a tocar un poco cada uno de los elementos de manera resumida, porque tampoco pretendo explayarme en cada uno de ellos, pero mi objetivo es poder brindarles la mayor información posible que les sea de utilidad a ustedes, si es que muchos de ustedes seguro puedan estar en un proceso de implementación también de un sistema de cumplimiento. Entonces, uno de los factores importantes es tener claro a quién aplica este modelo de prevención. El modelo de prevención es es interno, es de la organización, pero tiene que ser aplicable y tiene que tener como alcance a todas las partes interesadas con las que nos relacionamos. No es solo un modelo que tiene que tener como objetivo abarcar a mis colaboradores. No, tiene que abarcar a mis colaboradores, al directorio, al accionista, a la alta gerencia, a los terceros con los que me relaciono, que son mis clientes, que son mis proveedores, que son las autoridades de gobierno con las que me relaciono, nuevas inversiones que realizo, mis subsidiarias, si es que yo tengo operaciones en otros países, ellos también tienen que estar dentro del alcance de mi modelo de prevención de delitos. Entonces, tener claro el alcance es importante para poder definir cuáles son las medidas de control que voy a implementar, porque en función al alcance y a las partes interesadas con las que yo me relaciono, las medidas de control varían o cambian. Entonces, uno de los elementos que les comentaba es el gobierno, que es el elemento fundamental. No el fundamental, pero creo que hay otro también importante que lo voy a tocar más adelante, que es la gestión de riesgos, que es el prioritario. Sin una gestión de riesgos, no hay un sistema de compliance. Pero sin un gobierno, no podemos direccionar ni ejecutar bien un sistema de compliance. Entonces, el gobierno es una pieza fundamental. El rol del directorio es vital porque buscamos a través del rol del directorio tener un adecuado mensaje del máximo órgano de dirección para con toda la organización, ¿no? El famoso tone at the top, ¿no? Buscamos que todas las políticas y todos los procedimientos de la organización, todos los principios éticos estén en constante internalización y para lograr eso necesitamos que haya un mensaje claro, no solo a nivel de la letra, sino también de los actos, a nivel de los comportamientos, desde el board, desde el directorio, desde la alta gerencia para con todos los niveles de la organización. Entonces, el rol del directorio es súper importante, nos va a ayudar a asegurar que la organización se rija sobre bases sólidas, pero además, en nuestro caso, nosotros tenemos diferentes órganos que ayudan a este directorio en la ejecución de estas funciones, porque el directorio tiene una agenda complicada, ¿no? Tiene sesiones, un órgano que sesiona una vez al mes, con una agenda particular, que además se enfoca mucho en la gestión del negocio, y es por eso que también tiene que darle el espacio a estos temas de ética dentro de sus agendas. Y para eso se estructura dentro de la organización toda una estructura de gobierno.
el directorio delega en un comité, en un órgano delegado por el directorio que se llama Comité de Auditoría, el rol de supervisar el sistema de prevención de delitos. Es un comité que está conformado también por directores, pero que su objetivo es velar por el control interno de la organización, por la adecuada gestión de riesgos y por la cultura e integridad de la compañía. Para poder lograr este fin, este famoso comité de auditoría designa, a través del el directorio designa a una persona que se llama encargado de prevención, que en este caso en muchas compañías se puede llamar oficial de cumplimiento, en otras encargado de prevención, que es el rol que yo ejerzo, ¿no? Y que es designado por el directorio y que es esta persona que con este reporte directo monitorea con independencia, con objetividad y con autoridad el debido cumplimiento de este sistema de prevención. Pero además, dentro de nuestra organización y en las diferentes empresas que nosotros tenemos en los diferentes países, también tenemos comités de ética, que ya no son del directorio, que son de la alta gerencia, que son compuestos por la gerencia general y algunos miembros particulares de la alta gerencia. Y lo que buscamos es articular aspectos claves del sistema de, de prevención de delitos dentro de la organización. Se monitorea a través de este comité operativo ética el canal de denuncias, las políticas internas en materia de ética, se hace una supervisión constante sobre cómo va la cultura e integridad a través de particulares indicadores. Entonces, lo que buscamos a través de este componente es demostrar el compromiso que tiene la alta gerencia con relación a esta cultura e integridad que sea bajada hacia toda la organización y buscar con eso el compromiso de todas las demás posiciones dentro de la estructura organizacional de la compañía. El siguiente elemento que les comentaba, que era la gestión de riesgos, que es el pilar importante y con el que debe nacer un sistema de compliance. Un sistema de compliance se tiene que soportar en una gestión de riesgos. Si no conocemos los riesgos a los que nos enfrentamos, no podemos hacer un buen diseño de un sistema de compliance. Entonces es súper importante este elemento, tener claridad sobre los riesgos que nos enfrentamos, quiénes son los responsables de gestionar estos riesgos y cuál es el compromiso que tienen estos responsables para poder gestionar, monitorear y implementar medidas que me ayuden a mitigar estos riesgos, que se reduzca la posibilidad de ocurrencia de los mismos. En nuestro caso, y preparé esta lámina para poder contarles un poco cómo nos manejamos nosotros. Nosotros como Talma, que somos una empresa del sector que nos manejamos dentro del sector aeroportuario, tenemos diferentes negocios, ¿no? Tenemos el negocio de atención de aeronaves, tenemos el negocio de almacenamiento de carga aérea y tenemos diferentes riesgos entre los diferentes negocios que manejamos. Y dentro de esos diferentes riesgos, eh, nos enfrentamos mucho a delitos como el narcotráfico, la interferencia ilícita, el contrabando. Es importante para nosotros también hacer frente y tener controles que no nos expongan a vernos involucrados en actos de defraudación tributaria o aduanera, mejor dicho, los riesgos de robo y corrupción como lo tiene cualquier otra empresa. Y lo que se hace desde adentro de la organización es poner en blanco y negro estos riesgos a los que nos enfrentamos y en qué parte de nuestros procesos podemos vernos involucrados o expuestos. Nosotros, a través de nuestras operaciones y dentro de los almacenes, pasa más del 60-70% de la carga aérea a nivel nacional y tanto de expo y de importación, y por lo cual los riesgos de interferencia ilícita y narcotráfico y contrabando son riesgos que nosotros tenemos que monitorear constantemente. Entonces, además de los otros que he mencionado. Y es por eso tener un adecuado sistema de control interno es vital. ¿Qué yo les puedo comentar sobre lo que nosotros manejamos al interior de la compañía y que sentimos que a lo largo de los años lo hemos venido robusteciendo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho por la implementación de controles preventivos y detectivos en los procesos internos. Buscamos documentar
cada uno de nuestros procesos a través de procedimientos, manuales, políticas y lineamientos. Y eso es súper importante porque lo que no está escrito no necesariamente vas a poder velar de que se cumpla, ¿no? Y no vas a poder asegurar de que las personas responsables de esos procesos hagan lo que la compañía espera que se realice. Entonces, tener procedimientos, manuales, políticas y lineamientos, cuando además muchos de ellos son incluso aprobados por las autoridades, es vital para nosotros. Eh, Cuando hablamos de controles o riesgos relacionados a seguridad de la información transparente, información financiera correcta, también tenemos sistemas de soporte, RPs y desarrollos internos que nos permiten cubrir y proteger la posibilidad de que estos riesgos se materialicen. Tenemos controles tácticos que ya están más relacionados a nuestros negocios y a la posibilidad de que alguien entre a nuestras operaciones con objetivos de hacer daño dentro de la misma. Tenemos los procesos de los sistemas de reconocimiento facial, tenemos el control de acceso e interfaz con los sistemas operativos, tenemos procedimientos rígidos de seguridad para prevenir temas de narcóticos, mercancía peligrosa oculta de la carga. Toda nuestra carga pasa por máquinas de rayos X para los casos de vuelos internacionales y nacionales para poder identificar eh, material oculto. Se realiza a nuestro personal crítico pruebas toxicológicas y de alcoholemia. Además, nuestro personal, una vez que ingresa a la organización, firma, ¿no? Y da consentimiento de que pueden pasar por pruebas de polígrafo eh, y con esa autorización hemos tenido la posibilidad de que algunos de ellos pasen para poder hacer el análisis o investigaciones correspondientes en casos particulares que se hayan presentado dentro de la organización. Además, tenemos procesos de investigación internos especializados, tenemos un equipo de seguridad bastante robusto que nos ayuda en los procesos de investigación interna. Tenemos además un sistema de inteligencia interno que nos ayuda a medir un poco qué es lo que puede estar pasando dentro de nuestra organización y tenemos una coordinación estrecha con la autoridad. Y eso es súper importante porque lo que nosotros buscamos es que si bien la responsabilidad nuestra no es necesariamente la identificación de drogas o de explosivos, nosotros lo que tenemos como responsabilidad es cumplir con ciertos protocolos que nos dan nuestros clientes, pero además también tenemos la responsabilidad de informar a las autoridades de manera inmediata si es que identificamos alguna situación irregular dentro de la carga que entra a nuestros almacenes. Es así que tenemos una coordinación estrecha con las autoridades para poder cumplir con estas obligaciones. Un elemento súper importante también para nosotros es la generación de conciencia. Es importante, yo les comentaba al inicio que nosotros somos hoy en día más de 14.000 colaboradores a nivel de todas las empresas del grupo Sandoval. Y es difícil concientizar a 14.000 personas, ¿no? Lo que buscamos es que las 14.000 personas estén concientizadas, conozcan de qué se trata nuestra cultura, conozcan cuáles son los compromisos o los lineamientos éticos a los que ellos se han comprometido al momento de aceptar ser parte de la familia del grupo, ¿no? Y tener un sistema que me permita lograr ese objetivo es fundamental. Hay empresas más grandes, hay empresas más pequeñas. Lo importante es que lograr el objetivo y tener claro que sin concientización no voy a poder lograr que realmente una cultura de integridad esté sólida dentro de la organización, porque la organización somos personas, ¿no? Y las personas, como lo dije al momento, tenemos una voluntad individual y esa voluntad individual nosotros no la podemos gestionar como entidad jurídica. Entonces, lo que nos toca a nosotros como ente jurídico es educar, ¿no? Educar a nuestra población,
enseñarles qué es lo que nosotros esperamos de sus comportamientos y para poder lograr eso y buscar es sobre todo el compromiso, porque no es solo dictar una charla y explicarle cuáles son nuestros lineamientos éticos y que te adhieras a un código de ética o de qué se tratan los 16 principios que tenemos, sino es buscar el compromiso de la persona que realmente crea en estos lineamientos. Tenemos que tener un programa que nos ayude a tener un alcance masivo, pero a la vez que genere conciencia, y eso es lo difícil, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos, si me preguntaran cuál es el nivel de adherencia de nuestros programas de capacitación, dependiendo de los países en donde nos encontramos, podemos ir del 86 hasta el 100% inclusive de cumplimiento. Ese es un dato aproximado al cierre de abril, ¿no? Nosotros lo que buscamos siempre es que al cierre de cada año no bajar del 95% de cumplimiento. Esa es como nuestra meta, ¿no? Claro, tu ideal siempre es que el 100% de toda tu población está capacitada, pero trabajamos mucho porque la gran población de la compañía esté capacitada y concientizada en temas de integridad. Otro elemento fundamental dentro de nuestro sistema de prevención de delitos es nuestro canal de denuncias, ¿no? Nosotros tenemos un canal de denuncias como muchas organizaciones. En nuestro caso lo tenemos tercerizado con un proveedor que se llama KPMG. Muchas organizaciones lo manejan de manera interna, muchas organizaciones lo pueden tener de manera física. Lo importante es tener un canal que además de tenerlo asegure de alguna manera la confidencialidad de la información o de las situaciones que se denuncian a través del mismo. Es importante tener y brindar esta seguridad para poder generar también una cultura de comunicación y de reporte. La cultura de comunicación y de reporte es vital en un sistema de prevención porque no podemos controlar a todos. Entonces, la mejor manera y el mejor control de controlar desde adentro es teniendo a la gente capacitada, concientizada y dándole a estas personas las herramientas para que puedan reportar cualquier situación inusual, porque somos nosotros los que estamos adentro, los que estamos trabajando, que es lo que yo siempre digo, los que estamos adentro trabajando somos los que conocemos al compañero, al jefe, al proveedor o al cliente y somos los primeros que nos vamos a dar cuenta si hay algo irregular que está sucediendo. Entonces, ese primer contacto, esa primera persona que toma conocimiento de esa situación es la persona a la que tenemos que concientizar y guiar porque es la que va a reportar una situación que nos va a ayudar a nosotros después a tomar acciones o medidas que corrijan determinadas situaciones. Entonces, nosotros como organización promovemos las denuncias de buena fe y eso es súper importante porque siempre también hay el riesgo de que haya denuncias malintencionadas. Nosotros promovemos las denuncias de buena fe. Ofrecemos a todas nuestras partes interesadas, internas o externas, porque además nuestro canal está en nuestra página web. Cualquier persona, autoridad, proveedor, cliente o cualquier tercero con el que nos relacionamos y que crea que puede hacer uso del canal, lo puede hacer. Así que tenemos este canal abierto, pero además también promovemos el acceso directo al encargo de prevención, el acceso directo al jefe inmediato. El jefe inmediato tiene un rol al recoger una denuncia, él sabe que una vez que alguien se le acerca por el nivel de confianza que tenga, él tiene que guiar a esta persona para formalizar la denuncia en el canal o derivarlo al encargo de prevención. Lo importante de este sistema de denuncias, y yo se los comenté al inicio cuando hablaba de la estructura de gobierno, que teníamos determinados comités, ¿no? El comité de auditoría, teníamos a este famoso encargado de prevención que soy yo, y teníamos también un comité de ética. Todos los casos pasan por todos estos niveles, ¿no? Las denuncias llegan a mi equipo, los investigamos, se determina si la denuncia es verdadera, si no es verdadera, cuáles son las consecuencias de los actos cometidos, si amerita una sanción, de qué tipo de sanción, y todos los resultados y el informe se elevan a los diferentes órganos de gobierno que les comenté, hasta el comité de auditoría, ¿no? Que es el comité del directorio. Entonces, el comité de ética es el que de alguna manera toma conocimiento de las medidas en los casos difíciles
que se pueden presentar es el que define la medida disciplinaria o la acción a tomar. Y todo esto igual se eleva al comité del directorio, quien además, por su rol y por su función, también puede tomar decisiones frente ya a las decisiones tomadas por la alta gerencia a través del comité de ética. Entonces, nosotros tenemos el canal de denuncias desde el 2015, ¿no? Acá yo a modo para contarles un poco cómo hemos venido evolucionando. Mira, desde el 2015 hasta final del 2023 hemos tenido un incremento de casi el 94% de las denuncias. A pesar de que nosotros tenemos una alta rotación, porque somos un negocio que por su naturaleza hay una alta rotación de nuestra gente, somos conscientes de que es necesario seguir fortaleciendo la difusión y el uso adecuado del canal, pero a pesar de eso hemos tenido una adecuada adherencia al uso del canal, ¿no? Se ve un aumento, un incremento de la confianza del canal, se cree en el buen uso y en las decisiones y en las medidas que se toma o que toma, en este caso, la organización frente a las denuncias que se reciben. Hay mucha mayor participación y trabajo colaborativo entre las áreas responsables y el encargado de prevención en los procesos de investigación, que es súper importante. Muchas compañías a veces que están empezando con la implementación de sistemas de prevención de delitos se preguntan, ¿y cómo hacemos si llega una denuncia? ¿No? ¿Quién lo analiza? ¿Quién lo investiga? ¿Contrata un tercero para hacerlo? Hay muchas posibilidades, ¿no? Podrías contratar un tercero, si tienes un equipo interno, lo puedes hacer. En nuestro caso tenemos un equipo que es el mío, el equipo de ética, que investiga las denuncias, pero además hay un trabajo colaborativo con las áreas especializadas, ¿no? Porque a veces las denuncias necesitan información de áreas de soporte que no están inmersas en la denuncia y que son de gran apoyo en las investigaciones, como son las áreas de seguridad patrimonial o las áreas de recursos humanos que tienen información importante en un proceso de investigación. Entonces, el trabajo colaborativo en un proceso de investigación es súper importante y si tenemos la posibilidad de acudir a un tercer experto, tomarla también. Hoy en día, de todas las denuncias que nosotros recibimos, el 30% aproximadamente de las denuncias en Perú corresponden a comportamientos no éticos, ¿no? Y el 13% corresponden a conflictos de intereses, pero no con terceros necesariamente, sino conflictos de intereses más internos dentro de la organización. Entonces, ¿qué buscamos a través del canal? Nosotros tenemos, como se los comentaba, un canal tercerizado que nos ofrece además subcanales, ¿no? Los más usados, si me preguntaran cuáles son los canales más usados que se utilizan, porque creo que es un dato importante, porque claro, nosotros tenemos buzón de voz, tenemos correo electrónico, tenemos página web, pero es como un paquete que el proveedor te ofrece, pero para aquella empresa que quizás no quiere implementar un sistema de esta manera y lo quiere hacer in-house, ¿no? ¿Cuáles son los canales más usados? Es el correo electrónico y la página web, ¿no? Las personas se sienten más seguras haciendo su denuncia sin la posibilidad de que alguien los pueda identificar. Entonces, la llamada por teléfono o el buzón de voz son los que menos se usan o los que casi nunca se usan porque las personas sienten que pueden ser identificables. A pesar de que es un canal que es anónimo, que además lo administra un tercero, que no hay manera en que nosotros como organización podamos rastrear, ¿no? Quién fue el que denunció. A pesar de ello, las personas se sienten más seguras con el anonimato al 100%, ¿no? Es decir, usar estos canales que son de entornos virtuales 100%. Ok, entonces la diligencia con terceros, y acá me voy a detener un poquito para contarles de qué se trata y qué es lo que estamos haciendo, lo comentó muy bien el doctor Caro, creo que es un pilar en donde tenemos que innovar constantemente, porque además nos exponemos a un riesgo si es que nos relacionamos con alguien que está expuesto a un acto de corrupción y nosotros no lo sabíamos. Entonces, conocer a nuestra parte interesada es importante. Pero ¿quién es nuestra parte interesada? Nuestra parte interesada, y lo comenté al inicio, que está dentro del alcance de nuestro modelo de prevención, son todos los con los que nos relacionamos.
Nuestros colaboradores, nuestros empleados, es una parte interesada importante y nosotros tenemos que saber quién quiere ser, quién quiere formar parte de la compañía y quién es parte de la compañía. Entonces, dentro de la diligencia entran los colaboradores. Yo tengo que saber quién es, si tiene antecedentes penales, si tiene antecedentes policiales, si ha estado inmerso en un acto delictivo. Entonces tengo que conocer a ese perfil, además de si es un buen profesional, si cumple con las competencias, ¿no? Además de todo eso, yo tengo que saber su background, quién es. Y así como tengo al colaborador, también tengo al cliente, también tengo al proveedor, pero este cliente y este proveedor son entidades jurídicas. ¿A quién investigo? Esa es la pregunta. ¿Con quién me relaciono? ¿Quién me representa un riesgo? Entonces ahí es importante hacer justo lo que yo decía hace un momento, es la gestión de riesgos. ¿Quién es riesgoso para mí? Dentro de mis clientes, ¿qué tipo de clientes tengo? ¿No? Y si mis clientes, mi riesgo es la entidad jurídica o también sus accionistas o también sus representantes legales. En el caso de mis proveedores, tengo que hacer un análisis solo de la persona jurídica o también de mis accionistas o de mis representantes legales. Entonces nosotros como Talma, tenemos una herramienta que les comparto el nombre, que se llama Cumplo 360, que es una herramienta que nos permite hacer una revisión del background de estas partes de estas partes interesadas, ¿no? Esta herramienta se conecta con muchas páginas internacionales, que acá se las voy a mostrar. Se conecta con las páginas de OFAC, de la Unión Europea, la ONU, la Interpol, FBI. Además, en listas locales se conecta con las páginas de la SBS, la SMB, Contraloría, la OCE, el Ministerio de Justicia, el ECOPI, los PEPs locales. Entonces, esta herramienta, Cumplo 360, se linkea con todas estas páginas y además se linkea además con Internet, con Google, ¿no? Y lo que te emite por cada una de las personas jurídicas o personas naturales que tú ingreses, te arroja el background de estas personas, a fin de que tú puedas conocer si es que esta persona ha sido involucrada en un acto de corrupción, sancionada, o si ha sido solo involucrada en redes sociales, ¿no? Y no ha llegado a un término judicial o a un proceso judicial. Toda esta información te la arroja Cumplo 360. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día no sabemos realmente con quién estamos trabajando y es súper importante tener alguna referencia de quién es esta otra parte con la que nos relacionamos. Entonces, así como lo hacemos con nuestros empleados, lo tenemos también que hacer con nuestros terceros con los que nos relacionamos, que son nuestros clientes y proveedores. Eh, ¿A quiénes hago, hasta qué nivel llego? Va a depender de la organización y de su apetito al riesgo, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de clientes, algunos más riesgosos que otros, tenemos variedad de proveedores de diferentes rubros, entonces la labor de la empresa es identificar la parte interesada a la que le tiene que hacer la debida diligencia, qué tipo de debida diligencia le quiero hacer y con qué periodicidad se la tengo que hacer. Pero además de esto, la debida diligencia, que es la más robusta, la que hoy nosotros tenemos, también tenemos cláusulas anticorrupción que limitan la responsabilidad frente a actos de corrupción, que además te permiten disolver contratos comerciales si es que una de las partes está involucrada en actos de corrupción, adherencia a normatividad ética de la organización, que son como parte, el nivel uno de una debida diligencia, ¿no? Una debida diligencia básica, ¿no? Tú tienes que tener dentro de tus procesos la posibilidad de que tu parte interesada conozca tu normativa interna, se adhiera a la misma, se comprometa a cumplirla y también la posibilidad de romper la relación comercial si es que por alguna razón saliera a la luz algún acto de corrupción que además te pudiera afectar. Entonces, eso es como el nivel básico, ¿no? ¿Quieres ir un paso más allá? Puedes ir a la revisión del background de los terceros, que es súper importante saber con quién te relacionas. Puedes usar una herramienta como esta. Si eres una empresa pequeña, no tienes que usar una herramienta como esta porque muchas de estas listas internacionales son gratuitas. De hecho, todas podrías tú utilizar y buscarlas manualmente y buscar la información manualmente,
Pero claro, cuando se trata de 50, 100 proveedores o clientes, la búsqueda es más difícil, ¿no? Y eso multiplicarlo por accionistas o por representantes legales y la trazabilidad de los mismos es más complicado. Entonces, para empresas que son más grandes, sí es súper importante tener una herramienta que te ayude, ¿no?, a automatizar esta revisión. Eh, y otro elemento que nosotros manejamos es el reporte al directorio. Yo les comentaba al inicio que el elemento con el que hemos empezado nuestro modelo es hablar del gobierno y el rol del directorio es el rol importante porque es el que marca la pauta. De hecho, él es el que define qué es lo que quiere como sistema de prevención de delitos y por ende se le tiene que reportar periódicamente a través del comité de auditoría indicadores de cumplimiento. Entonces nosotros como empresas del grupo Sandoval, como Talma también, le reportamos periódicamente el tema de las denuncias, cuántos casos hemos recibido, cómo va la concientización dentro de la organización, cómo va el nivel de adherencia de las personas, porque además no he profundizado mucho en eso, pero nosotros además de la concientización lo que buscamos es que las personas se adhieran a la normativa interna. Entonces todos los años, todos nosotros firmamos diferentes documentos en donde nos adherimos a compromisos éticos, informamos sobre conflicto de intereses si es que tuviéramos, informamos si es que tenemos conocimiento de algún pago indebido que se ha dado en la organización. Entonces formamos una serie de documentos y también estos indicadores se reportan al directorio y se reportan también cuáles han sido los casos sancionados o en qué situación se encuentran las denuncias que hemos recibido. Anualmente la Gerencia General reporta la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una gestión que lo lidera la Gerencia General y que se tiene que actualizar todos los años, por lo cual la alta gerencia reporta a este comité todos los años el resultado de esta gestión de riesgos. Entonces, este es nuestro sistema, pero el sistema no va a funcionar si es que no tenemos lineamientos de conducta establecidos dentro de una organización, ¿no? Son como las reglas de juego, ¿no? Tú puedes tener un sistema, puedes tener un canal de denuncias, puedes tener un protocolo, puedes tener una diligencia, pero si tú no le das si tú no tienes y no defines los lineamientos esperados de comportamiento, en realidad las personas no saben por dónde ir, ¿no? Lo que yo decía al inicio, ¿no? Al final, ese es un tema de voluntades. Entonces, como las personas son libres de pensamiento y de voluntades, la organización tiene la obligación de guiarlas en este camino. Entonces, define lineamientos. Entonces, dentro de nosotros como tal hemos definido algunos lineamientos generales, como es nuestro manual de modelo de prevención, nuestro código de ética, tenemos nuestra política y también nuestras reglas anticorrupción, y como toda organización tenemos nuestro reglamento interno de trabajo. Tenemos 16 lineamientos de ética y conducta que hemos establecido y que esperamos que cada uno de nuestros colaboradores y nuestras partes interesadas lo cumplan, desde la cero tolerancia a la corrupción hasta nuestra prohibición del uso de drogas y alcohol. Buscamos o rechazamos los actos de hostigamiento sexual laboral, marcamos pautas claras sobre si hacemos o no donaciones, prohibimos las contribuciones políticas porque ese es un lineamiento corporativo, regulamos la aceptación o el dar regalos a nuestras partes interesadas, ¿no? Tenemos lineamientos relacionados al manejo de la información confidencial, al tipo de relaciones que buscamos con nuestras partes interesadas, ¿no? La gestión de intereses, el conflicto de intereses, entre varias, que son las que he nombrado acá. Y bueno, y ya terminando, solo quería compartirles que en el último reporte de la ACFE del 2022 nos dice que el 42% de los fraudes son detectados gracias a las denuncias recibidas en estos canales. El canal de denuncias es una herramienta súper importante en un sistema de prevención, ¿no? Porque podemos tener controles, algunos automatizados, semiautomatizados, algunos manuales, políticas y procedimientos, pero el mejor control es el colaborador que está sentado ahí trabajando, haciendo las cosas bien y concientizado en qué es lo que espera la organización de él
y de sus demás compañeros. Él es el primero el que se da cuenta si hay algo que está pasando mal dentro de la organización o dentro de sus procesos. Esa persona concientizada va a ser el primero que nos va a ayudar, el primer control, el más importante, porque es el que va a agarrar y va a darse cuenta de que hay algo que está sucediendo mal y va a utilizar el canal y nos va a alertar a nosotros de alguna situación indebida que esté ocurriendo dentro de la organización. Por eso, los canales de denuncias son importantes que existan, pero además que cumplan con ciertas condiciones, porque un canal de denuncias que exista, pero que en realidad no genere anonimato, que no genere confidencialidad, que más bien genere inseguridad, no va a funcionar. La gente no lo va a usar y no vamos a verle el valor al canal de denuncias. Pero un canal que está bien diseñado, que genera confianza, que además el sistema, más allá del canal, el sistema funciona porque ante las situaciones reportadas yo tomo medidas, tomo acción y la gente ve eso, ese canal va a dar frutos, va a dar denuncias, la gente lo va a utilizar y como organización tú vas a poder tomar medidas para corregir situaciones dentro de la comunidad. Eso es, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, gracias Patricia, más bien muy amable por habernos compartido las buenas prácticas de parte de Talma. Como bien lo mencionaste, no solo es una empresa VAX, ustedes también tienen otros sistemas de gestión y certificaciones que les ha permitido ir robusteciendo con el tiempo, ¿no? Así que invitamos igual a los asistentes a que puedan formular sus preguntas. Mientras tanto, voy iniciando con algunas que probablemente sean también de interés de todos. Con el expertise que ustedes manejan, ¿cuál vendría a ser el principal desafío que tiene el oficial de cumplimiento hoy en día? No sé si ahí de repente, doctor Caro, usted podría comentarnos un poco y Patricia lo complementa. Mira, yo creo que es importantísimo tener en cuenta cuál es el verdadero rol del oficial de cumplimiento. Y yo creo que hay que señalar algunas cosas importantes. Primero, el oficial de cumplimiento no es un todista. Yo recuerdo en tiempos del COVID, habían artículos, publicaciones, donde algunos decían, oye, sientan al oficial de cumplimiento para controlar el COVID, los protocolos. Oye, eso es salud y seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, el oficial de cumplimiento no es un oficial de crisis. El oficial de cumplimiento tiene una labor muy concreta. Según tu mapa de riesgos, tú puedes tener un perfil de riesgo que controlar y que manejar. Oye, que pueden haber muchos riesgos en la organización, claro, pero todo depende de tu mapa de riesgos. Si de los 20 riesgos que podrían haber controlas 10, pues serás competente sobre eso y no más, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Para mí hay un riesgo de hiperregulación, sobreregulación y al oficial de cumplimiento, que al final acaba como un atlas cargando el mundo, con cada vez más regulaciones, más protocolos, más compliance, más normas, y cada vez que le preguntan ya tiene el mismo personal, los mismos recursos, y al final ya el sistema de compliance no se convierte en un círculo de mejora, sino en un círculo vicioso. Por lo tanto, conclusión, yo creo que el desafío central está en zapatero a tus zapatos. El compliance tiene que hacer prevención. El compliance officer tiene que hacer prevención, tiene que delimitar su terreno de trabajo y decir, de esto me encargo y de esto no. Y lo segundo para mí está en el empoderamiento. El empoderamiento. Muchos ven a compliance officer como un problema en la organización. Lo ven como una persona que es como un espía, una persona que pone frenos a la parte comercial, como una persona que está ahí. Y, oye, cuando entra a una reunión, oye, eso no hablemos tanto porque ahí nos van a decir el compliance, compliance. Tiene que verlo como un amigo, ¿no? Como parte del negocio, ¿no? Y yo creo que ahí también, cuando uno lee, por ejemplo, la ISO 37002, que es la de canales de denuncia, es súper importante porque apunta al tema de los skills personales, ¿no? La oficina de cumplimiento debe tener también skills personales para saberse ganar al equipo, ¿no? Y saber que otorga valor al negocio, generando mejores negocios, mejores posibilidades. Y yo creo que ahí está, empoderarse, ¿no? Lograr que su trabajo sea reconocido, su trabajo se aprecie como un trabajo que otorga valor a la organización. Eso. Muchas gracias, doctor Caro. No sé si Patricia ahí quisieras complementar un poquito la pregunta.
De acuerdo con el doctor, yo creo que las dos cosas, ¿no? Uno, el oficial de cumplimiento tiene que jugar un rol dentro de la organización y ese rol va a depender del nivel de empoderamiento que le dé el director. Un oficial de cumplimiento que no tenga la autoridad suficiente, que no esté empoderada por el directorio, ¿no? Que más bien sea dependiente de la alta gerencia, en realidad eh, no va a ser una labor que es la que nosotros esperamos, ¿no? Una labor que realmente busque la protección de la organización frente a los potenciales riesgos. Entonces, la independencia y la autoridad es súper importante. Y también en línea con lo que dice el doctor Caro y también muy alineado a lo que él dice es la hiperregulación no está bien, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos medimos, no? La autorregulación tiene que estar en línea con tus necesidades y con tus riesgos. Tú tienes que poner los controles que necesitas para poder cubrir tus riesgos porque la hiperregulación te va a llevar en algún momento al incumplimiento, ¿no? Y lo que no buscamos, lo que buscamos más bien es cumplir, no incumplir. Entonces, nosotros tenemos que implementar un sistema que esté en línea al tamaño de mi organización y sobre todo a los riesgos a los que nos enfrentamos. Si yo soy una empresa que se relaciona mucho con las empresas del Estado, yo tengo que tener controles en ese relacionamiento. No puedo decir, no me voy a reunir con nadie del Estado porque es imposible, porque mi día a día es, tengo que reunirme con mis funcionarios del Estado porque es parte de mi negocio. Entonces, ante ese riesgo que existe, de qué tipo de políticas defino dentro de la organización? ¿Qué candados pongo para poder reducir el riesgo de un soborno o de una colusión con alguien del gobierno o con un tráfico de influencias? Entonces, ¿qué tipo de controles pongo en ese tipo de relaciones? Y hablando acerca del tema, bueno, de cumplimiento normativo, hay otra pregunta que la tengo aquí, que es ¿cómo perciben que el cumplimiento normativo mejore la relación con los clientes y proveedores y de hecho esto la competitividad de la empresa? ¿Cómo perciben este aspecto? Porque de todas maneras es un beneficio para la organización establecer estos estándares. No sé si ahí lo podrían complementar Patricia o el doctor Caro. Dama primero. Este, yo creo que estamos evolucionando como país y cada vez más las empresas son conscientes de la necesidad de tener estas prácticas. Yo creo que el cumplimiento normativo es una ayuda, te lo cuento por experiencia. Nosotros somos una empresa grande que desde hace unos años atrás estamos ayudando a nuestros pequeños proveedores a sumarse a este cambio a este cambio cultural en el que ellos sientan que es importante implementar sistemas de compliance dentro de su organización. ¿Por qué? Porque les suma, porque los hace más competitivos, porque pueden entrar a mercados mucho más grandes, porque pueden postular empresas a licitaciones públicas y porque además aquellos que ya postulan o que ya trabajan con el gobierno están más preparados para poder hacer frente a situaciones de corrupción con el Estado. Entonces, es súper importante tener claro y ayudar, ¿no? En nuestro caso, hemos sido muy conscientes de que para nosotros, en nuestra labor como empresa grande, es súper vital ayudar a aquellos proveedores pequeños a que tomen conciencia de que el tema de compliance no es un problema, ¿no? Es más bien una obligación si es que queremos seguir desarrollándonos y seguir creciendo en un país que lastimosamente es corrupto. Entonces tenemos que hacerle frente a esto y estar preparados. Si no queremos vernos inmersos, si no queremos vernos involucrados y queremos tener armas para hacer frente a esto, tenemos que estar preparados de adentro. Y una labor del sector empresarial y de las empresas grandes es quizás aquellas que ya tenemos un sistema de compliance, porque en realidad los sistemas de compliance existen en la mayoría de los casos en las empresas grandes, ¿no? Las que de alguna manera o están obligadas porque están reguladas o porque cotizan en la bolsa o porque decidieron, ¿no? Tener un sistema de compliance por propia voluntad. Estas deberían tener una labor con el pequeño empresario en poder ayudarlos a que se sumen a este cambio
y que además esto va a contribuir en su crecimiento también empresarial. Doctor Caro, ahí quisiera complementar en todo caso la Sí, respuesta de Patricia. para complementar, ¿no? Yo partiendo de que estoy muy de acuerdo con Patricia, con su reflexión, y solo como complemento, ¿no? Tengamos en cuenta lo siguiente. Para mí hay como una bisagra hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, lo que ha hecho Patricia, es decir, reducción de los costos de transacción. Todo se está mirando entre todos. En la medida que tú tienes un sistema de compliance implantado y eventualmente has pasado las auditorías, que pueden ser internas, externas, y hasta un sistema ISO, como el 37301 o el 37001, lo que vas a hacer es facilitar los negocios, porque todas las empresas serias hoy en día te hacen due diligence. Y si bien no te exigen tener una certificación ISO, te hacen due diligence. Y si ya pasaste una 37001, por ejemplo, prácticamente todos los checklists del due diligence ya los tienes. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa, oye, yo tengo mi certificación ISO, ya es una gran facilitación para el due diligence. Y hay veces, mira, perdone que cuente esta anécdota, pero yo he conocido empresas donde el solo hecho de pasar un due diligence puede demorar un mes. Es decir, el cliente para hacer perdón, el proveedor para hacer el due diligence al cliente, eso pasó con una Big Four, ya se demoró un mes en hacer el due diligence, ¿no? Precisamente porque tenía que pedirle un montón de papel y era un precio importante. Vino otra y dijo, tengo un sistema de cumplimiento, tenía su checklist, certificación, todo fue mucho más rápido. Y ese plazo de un mes, en términos de negocio, es plata, es dinero, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de Talma, donde entendería, yo no sé nada de aeropuertos por si acaso, pero entendería que los minutos y las horas cuentan, ¿no? Un negocio sale, no sale, es valioso. El tiempo es valioso. Entonces, reducción de costos de transacción, vamos a decirlo así. Y lo segundo es hacia adentro. En digamos, en los lineamientos de la SMB sobre la implementación del programa de cumplimiento se añade algo que no está en la ley y que no aparece ni siquiera en la reforma con la 31740. De los 5 elementos que dice la ley de un sistema de cumplimiento se añade un sexto, ¿no? Que es el compromiso de la alta dirección. En todas las normas ISO, el punto de partida es compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no da un golpe en la mesa y dice, oiga, a partir de hoy no hay corrupción, a partir de hoy no hay incumplimiento, la organización no tiene un norte. Entonces, cuando la organización hacia adentro, digo, siente que una empresa está comprometida con unos principios, unos valores, hacia adentro te ven de otra forma también. Y entonces todos se miran hacia adentro tratando de encaminarse hacia el cumplimiento. Es un proceso, ¿no? Somos un país donde ponemos un pie en la calle y nos pueden atropellar en la esquina porque no respetan la línea blanca. Entonces, el reto de las empresas, como dice mi querido amigo Alain Casanova, desde KPMG España, es uno de los gurús del compliance en Europa. El reto de las empresas está en crear una cultura organizacional que hasta se diferencia incluso de la del país, ¿no? Bien ha dicho Patricia que acá en el Perú pues hay altos índices de corrupción, todos lo sabemos, pero el reto de la empresa está en crear, digamos, una cultura propia que se diferencia de la del país. Ese es un proceso que puede demorar años, en algunos casos incluso décadas, ¿no? Pero es un proceso y hay que iniciarlo. Gracias. Muchas gracias. Y ahí vamos a resolver una última pregunta que es que nos la han dejado aquí en el canal. ¿Cómo se podría garantizar la efectividad de un canal de denuncias? Ahí, en todo caso, Patricia, ustedes que manejan esta buena práctica, no sé si nos podrías de repente responder de cómo se podría garantizar esta efectividad. Sí, a ver, un canal efectivo es aquel que genera confianza, ¿no? Y para generar confianza, porque el denunciante lo que quiere es denunciar de manera transparente, que le den la posibilidad de decir lo que está pasando o de contar sus preocupaciones. Además, lo que busca es que no le genere a él ningún perjuicio. Y para que a él no le genere ningún perjuicio, él prefiere ser anónimo, ¿no? Entonces, cuidar la identidad del denunciante es súper importante. Y por último, que su denuncia no sea una denuncia que él sienta que la leyeron y que pasó por ahí y que nadie hizo nada. O sea, que haya
medidas que se tomen como producto de la denuncia. Y creo que el tercero es lo más complicado, porque puede pasar, y yo lo decía cuando hablamos del canal de denuncias, nosotros promovemos las denuncias de buena fe, pero también es verdad que a veces las personas no usan el canal con las mejores intenciones, entonces a veces mal usan los canales, ¿no? Y ese mal uso de los canales, este, se puede llegar denuncias que no están bien sustentadas o que son percepciones, ¿no? O que son frustraciones propias que se terminan exponiendo en estos canales internos y la labor de un investigador es poder demostrar que la denuncia es verdadera o que la denuncia es falsa. O sea, esa es nuestra labor. O sea, tenemos que demostrar que la denuncia es verdadera o que la denuncia es falsa. Porque si tú demuestras que la denuncia es verdadera, es sencillo. Pero demostrar que una denuncia es falsa es más complicado. Porque tú podrías no tener evidencias y decir, bueno, no tengo evidencias, pero no sé si era verdadero o falsa, solo no tengo evidencias. Demostrar que una denuncia es verdadera, la vas a poder demostrar porque vas a encontrar la evidencia. ¿Cómo demuestras que es falsa? ¿Cómo demuestras que te están mintiendo? Eso es lo complejo. Entonces, nuestra labor es poder darle seguridad al denunciante de que las denuncias que lleguen son bien investigadas, que no vamos a aceptar denuncias de mala fe. ¿Por qué lo comento? Porque uno de los miedos del canal es que la gente sienta, y cuando hicimos algunas encuestas dentro de la compañía era, me da miedo que me inventen cosas, que porque le caigo mal a tal persona, un día me denuncian en el canal. Porque claro, hay que ser conscientes que a veces vivimos en una población en la que quizás nos falta la educación de saber utilizar estos canales, ¿no? Entonces mañana cualquier persona podría denunciar a Patricia Espinosa porque no le cayó, porque dijo tal cosa, o porque hizo tal cosa, sin fundamentos. Entonces el miedo de las personas es el que no lo escuchen, el que sean identificables y el que utilicen el canal en su contra sin evidencias y sin justificaciones. Entonces, lo que nosotros ofrecemos y uno de los desafíos es poder darles seguridad, confidencialidad y también poder darles la seguridad a todos de que todas las denuncias que llegan al canal son investigadas y que son investigadas y que las decisiones que nosotros tomamos son en función a hechos factuales, no a cosas subjetivas, sin una investigación profunda del caso, ¿no? Entonces, dentro de esa investigación es poder demostrar que realmente los casos que han sido denunciados tienen los sustentos necesarios como producto de la investigación, que carecen de legalidad, y los que no, lastimosamente, son desestimados o quedan en stand-by hasta que podamos conseguir mayor información. Gracias, Patricia. No sé si ahí quiere cerrar de repente la idea, doctor Caro, con algún comentario. Mira, en la norma ISO 37002, que es sobre la de canales de denuncia, hay algunos referentes súper importantes, ¿no? Y hay la etapa uno que tiene mucha relación con lo que ha dicho Patricia, es decir, hay una etapa uno de tratamiento de la información que es como en las clínicas, ¿no? El llamado triaje. Cuando llegas a la clínica, primero te toman la temperatura, te toman la presión para saber cómo llegas. Y es ahí donde se descarta mucha información, ¿no? Venganza, temas laborales, temas de otra naturaleza que no tienen relevancia con el cumplimiento normativo, ¿no? Y en esa etapa, dependiendo del tipo de organización, pero si hacemos digamos, una estadística paraguas, en esa etapa se descarta en verdad más del 50% de los casos, ¿no? En algunas organizaciones incluso hasta el 80%, porque son informaciones de otra naturaleza donde las personas se escudan incluso en el anonimato, ¿no? Ya dependiendo de cuán bueno sea tu canal puede ser muy amigable. Hay canales anónimos que te permiten chatear anónimamente hasta que tú quieras activar tu nombre o no. Hay canales que te permiten mandar evidencias o no, fotos, chats, documentos. Ya depende mucho del tipo de canal que tú puedas utilizar, pero eso se puede utilizar bastante, ¿no? Acá en el Perú, no voy a mencionar nombres, pero hay varias empresas que venden la administración externa en los canales de denuncia y eso está bien, ¿no? Pero a nivel internacional
cada vez este tema está muy competitivo y a precios bien asequibles. O sea, no es un tema muy caro ya en estos tiempos. Hay canales de denuncia que se rentan dependiendo del tipo de organización, desde, no sé, 300, $500 al año hasta 1.500 o 1.000 en el caso de una empresa muy grande. Ya depende del caso, ¿no? Ya depende también de la organización poder administrarlo ya en los términos de la mencionada ISO 37002. Listo, doctor Caro. Entonces, hemos ya llegado al cierre de este webinar. Queremos hacer extensivo a nombre del director ejecutivo del capítulo, el señor César Venegas, un agradecimiento muy especial al panel que nos acompaña el día de hoy. Lo vuelvo a recalcar para que los conozcan. Está el día de hoy acompañándonos el doctor Dino Carlos Caro, él es fundador y presidente de la Asociación Internacional de Compliance, y Patricia Espinosa, que es la gerente corporativa de auditoría y ética de Talma Servicios Aeroportuarios, a quien estamos muy agradecidos por haber compartido el día de hoy todo su expertise, tanto desde la parte contextual de la importancia del compliance como de las buenas prácticas que no, estoy segurísima que a las empresas VAX les va a servir de muchísima ayuda. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que se conectaron. Nos esperamos en este caso en un siguiente webinar y en un próximo evento también presencial para que podamos intercambiar un poquito más de sinergias entre todos. Muchísimas gracias a los dos. Un gusto Muchas haberlos. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego.